Muy bien. Gracias a Dios que estamos juntos por este hermoso tiempo. Esa es la importancia de la alabanza, ¿no? A veces pensamos, o hay gente que comenta como que Dios es un ególatra que quiere toda la alabanza para Él. Pero no nos damos cuenta que la alabanza hacia nosotros solo nos da más responsabilidad para la vida y nos hace perdernos. Pero la alabanza a Dios nos centra y nos da fuerzas y nos pone en la perspectiva correcta para ser bendecidos. Acercarnos a Él en humildad significa tener todo lo mejor de Dios en nuestra vida. Y siempre ganamos nosotros, hasta alabándolo. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de tan controversial de gracia recibiste y dad de gracia. Esta semana, te digo bien, este domingo, quiero seguir en ese tema y hablar un poquito de cómo Jesús puso las dos perspectivas. La semana pasada fuimos bastante claros en cuanto al concepto de gracia recibisteis, dad de gracia, del versículo 8. Creo que nos quedó claro, por lo menos a nosotros. Ojalá y que haya más gente que lo pueda entender. En un mundo cristiano, donde parece que esa verdad está tan mal entendida. Y después de poner esta gran responsabilidad en manos de los siervos de Dios, los enviados, los escogidos por Dios para bendecir a las ovejas de Dios, a la grey de Dios, como lo llama el apóstol Pedro, el Señor, al mismo tiempo que los llama a dar de gracia y a no buscar nada a cambio, a continuación les da una orden aparentemente contradictoria, porque si tú vas a dar de gracia y no vas a esperar nada a cambio de lo que haces, sería prudente que fueras preparado en el camino para vivir así. Sin embargo, fíjense en lo que dice el versículo 9, ¿verdad? Dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y después voy a dejar el versículo 12 y 13 para más adelante. Hoy quiero concentrarme en otro aspecto del dar. Y es el aspecto del dar y el recibir con relación al que recibe la bendición. Y es un tema que también debe ser tratado. Yo me encuentro en una muy buena posición para hablar de los dos aspectos. Me encuentro en la posición ideal para hacerlo. Porque soy un hombre llamado por Dios, soy un hombre ungido para cuidar y bendecir a las... Bueno, ungido en el sentido de preparado. Todos tenemos la unción de Dios, no una unción especial. Vamos a aclarar eso porque hay muchas malas interpretaciones. Cuando hablo de ungido para una tarea, es preparado para una tarea, no una unción, una aurea especial de poder que ustedes no tienen, porque eso no es bíblico y no existe en ninguna parte de la Biblia. El sacerdocio del creyente es universal, no es por posición, es por unión con Dios. Y todos la tenemos. ¿Me siguen? No existe tal cosa como que yo tengo más unción que nadie. Todos vosotros, dijo el apóstol Juan, tenéis la unción del Santo. ¿Amén? Amén. ¿Por quién fuimos espíritu? Ya dije la respuesta que tan mal. ¿Por quién fuimos ungidos por Dios? Por el Espíritu, ¿verdad? Qué banana que soy. Pero bueno. Si ustedes me permiten, voy a desconectar aquí porque voy a tener que estar saltando para adelante y para atrás algunas notas que tengo aquí. Pero porque quería, junto con ustedes, meditar profundamente en este aspecto del obrero cristiano y de lo que Jesús les dice aquí, ¿no? Jesús les manda no llevar dinero. Cuando dice no proveáis de oro, ni plata, ni cobre, está hablando del tipo de monedas, que eran monedas del imperio, ¿no?, que se usaban
de acuerdo a sus valores. Les está diciendo que no lleven ningún tipo de dinero, cero. Y recuerden que había un dinero para el grupo, que gente le traía cosas, gente les daba. De hecho, la Biblia nos habla de que Judas era el tesorero. Y después hasta nos dice que metía la mano, no era ningún bobo. Tocaba el piano, como dicen en mi país. Y si el tesorero tiene que haber dinero. Exactamente. Pero fíjense que lo tremendo de este pasaje, y vamos a ir leyéndolo y meditando juntos, ¿no? Dice, no proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, o sea, dinero, en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias o calzado, ni de bordón. No sé si saben lo que es el bordón, pero el bordón era el bastón que usaban para apoyarse. Recuerden que eran tierras muy áridas, muy desniveladas, mucha piedra, muy rocosas, esa era la palabra que no me salía. Entonces, la mayoría de la gente andaba con un bordón, con una ayuda. Cuando les dice que no lleven calzado ni bordón, algunos comentaristas son literales, ¿no? Tienen que ir descalzo y sin bordón. Yo no creo que se refiera a eso, porque si nosotros comparamos los textos sinópticos en los otros pasajes, le habla de calzado extra. Yo creo que Jesús se está refiriendo a que no lleven nada extra que lo que tienen. Que lleven su bordón que tienen, no lleven otro de repuesto, que lleven el calzado que tienen puesto. Sería muy difícil hacer un camino tan largo descalzo. Además, no veo cómo eso afecta en ningún sentido el texto con relación a lo que Jesús está enseñando, ¿verdad? Se apega más al contexto que está diciendo que no lleven nada adicional, ¿verdad? Simplemente hago esa aclaración porque debe ser hecha y en honor al texto. Y entonces Jesús, al decirles esto, continúa, ¿verdad?, declarando una frase que tiene que ser contextualizada, no quitada de contexto. Y por eso yo quiero aprovechar esto para citar dos, y les voy a pedir que uno busque 1 de Timoteo 5:17 y el otro que busque 1 de Tesalonicenses 2:9. ¿Verdad? Y todavía no me lo lean, pero ténganlo ahí. Porque esta frase, ¿no? Porque el obrero es digno de su salario. Hay diferentes versiones, sostenimiento, mantenimiento, inclusive la palabra original sería más acercada a alimento, a lo básico, sus necesidades. El obrero es digno de su alimento. Aunque si nosotros vamos, y los invito a que lo hagan eso siempre, si nosotros vamos al pasaje sinóptico, por ejemplo, de Lucas, ¿no? Yo voy a abrirlo aquí, si ustedes me permiten. Dice Lucas, no llevéis tú ni cualquier lugar donde estéis quedad. Lucas ni menciona esto, fíjense qué interesante, dice, les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, no llevéis 2 túnicas, y luego le dice lo de sacudir los calzados. Si vamos a Marcos está en el capítulo 10, y ahí dice, textualmente, según la versión 1960, porque el obrero es digno de su alimento, que sería la palabra más adecuada aquí, aunque en Mateo, como lo estamos leyendo, usa la versión del 60 alimento. Algunos traductores en el propio Mateo usan la palabra mantenimiento y algunas otras usan el obrero digno de su salario, porque el apóstol Pablo, cuando cita esto, usa una palabra que sugiere más como salario más que alimento. Ahora vamos a llegar ahí cuando ustedes lo lean. Pero miren qué interesante. ¿Por qué hago todas estas comparaciones? Bueno, son fundamentales porque en el contexto en el que fue dicho, estás incluido en el de gracia recibiste y da de gracia, y no es una declaración al azar. Jesús a propósito las pone juntas, porque por un lado está la responsabilidad del obrero de servir por gracia, y yo les decía que el concepto de servir por gracia no es un concepto de dar gratis, no tiene nada que ver con gratis. Eso uno usa, den gratis. Esto no es gratis. Esto es, no le pongan precio a la gracia de Dios. Es otra cosa muy diferente. Todo obrero tiene una recompensa eterna. ¿Qué es lo que le dirá Jesús a los fieles? ¿Ok? ¿Cómo sigue? Sobre poco, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Exacto.
sobre mucho te pondré. ¿Qué le sugiere eso? ¿Recompensa o castigo? Claro. Se cae maduro, ni lo piensen. Amén, que se cae. ¿Entiende lo que le digo? Este es el concepto fundamental de la Escritura, es que la gracia de Dios solo puede ser honrada por Dios. La obra de Dios es tan grande, tan elevada, que en la tierra no tiene recompensa. Y al mismo tiempo que les enseña esta verdad maravillosa, y no me voy a volver a meter en todo lo que hablamos el domingo pasado, les enseña una verdad tremenda y pone en una gente que por primera vez va a recibir a los siervos de Dios enviados por Jesús, pero que no es la primera vez que recibe un obrero de Dios, porque recuerden que la historia de Israel está repleta de obreros, profetas y siervos y jueces y etcétera, y sacerdotes. El pueblo de Israel tenía una cultura, un entendimiento que por mucho tiempo también ha sido amenazado por las grandes dificultades que ha vivido el propio pueblo y por los grandes abusos que el pueblo ha sufrido de parte de los religiosos. No podemos olvidar que en este contexto que Jesús está hablando hay una casta religiosa que vive en una burbuja de riqueza, exigiéndole al pueblo una santidad que no practican y unas ofrendas que ya ni siquiera les importa que son para Dios, sino que están preocupados en que ellos sigan teniendo. Perdón, toda esa riqueza, no debería haber tomado café, toda esa riqueza que están ostentando. En ese contexto de la religión, que no difiere mucho, que no se separa mucho de la realidad que nosotros vivimos hoy, vuelve el llamado de Jesús directo a un servicio que tiene como enfoque el entendimiento de que esto es una gracia. No hiciste nada para tener la bendición de poder decirle a un cojo, levántate y anda. No está en ti. Tú no tienes nada de eso. Tú no lo compraste, no lo adquiriste. No es porque lo único que tenés es un llamado. That's it. Tú no le puedes poner precio. Pero en honor al llamado y para que el llamado pueda ser la obra de Dios, Jesús les va a enseñar no solo a ellos, sino a quienes reciben el ministerio de ellos. Y entonces le da una orden a sus discípulos para que ellos no tengan provisión en sí mismos. Y aquí hay un aspecto muy importante porque Jesús está enseñando un principio fundamental y es que el recurso, las cosas que tenga, no pueden determinar el servicio. Tú no sirves a Dios cuando tiene los recursos. Tú sirves a Dios para que los recursos lleguen. Los recursos vienen en la obediencia, no sentado en tu casa esperando para obedecer. ¿Entienden la diferencia? Jesús les dice, ustedes no necesitan más que lo que tienen y siempre lo tendrán porque desnudos no van a poder andar para hacer mi obra. Yo voy a usar la obra para proveerles. Este principio se explica perfectamente en la alimentación de los panes y los peces. Cuando empezó la cena, ¿cuánto alimento había en medio de aquella gente? ¿Cuánto alimento había? Cuando empezó la historia. Exacto. Unos panes y unos 2 peces eran. 5 y 2 más o menos, ¿no? ¿Cómo terminó esa historia? ¿Se acuerdan cómo termina ese pasaje? ¡Exacto! Después de que 5.000 más mujeres y niños comieron. Recuerden que se contaban solo los hombres. No es equivocado pensar que es de 20.000 para arriba aquella multitud. Había muy pocos hombres solos. Y las familias no eran de uno. No es como ahora que tienen un hijo y después toman para no tener más. Tomamos. A pesar de que el Señor trasciende todo eso y nos envía Gabrielitas de la vida, ¿verdad? Pero aquel tiempo era, ¿sabes lo que? La prole. Eran verdaderas proles. O sea que capaz que 20.000 es poco, es un cálculo moderno. Habría que irse para más. Decía que llenara su alfoja. ¡Exactamente! Y no tenían cómo no, porque tú sabes, no vamos a entrar en cuestiones biológicas, pero no había cómo evitarlo mucho. Entonces el punto está, y fíjense qué tremendo que es esto, es que la provisión vino por la obediencia. Cuando Jesús les dijo, claro, no voy a analizar el pasaje en que no estamos, simplemente para ilustrar el principio, denles de comer, todavía no había multiplicado nada. Primero viene el llamado y luego, y aquí lo mismo, no lleven bolsa, déjenme la tesorería acá, Judas debe haber dicho, pero será posible, porque se le perdía la oportunidad, tú sabes, ¿no?
Los manda de dos en dos para que no se queden todos en un lugar, para multiplicar la bendición, pero también multiplicar la oportunidad de provisión. Y entonces les enseña a ellos, no les está diciendo a la gente, escuchen esto, porque acá no le está hablando a la multitud, le está hablando a los apóstoles, les está enseñando que lo que quieran bendecirte, tú lo debes aceptar porque tú eres digno de su salario. No le está diciendo a todos los demás, miren que estos son dignos de su salario, denles. No le dijo a nadie nada. Y eso está en este contexto. Me van siguiendo el pensamiento, a ellos los prepara para que reciban. No le obliga a la gente a dar. Él espera y él confía y él sabe, porque él es Dios, que el pueblo va a proveer para aquellos que los alimentan. Tanto que en este pasaje, el texto más acercado nunca incluye ni salario ni paga, sostenimiento o alimento. Y después Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, teniendo ¿qué? Techo y abrigo. Sustento y abrigo, techo y abrigo. Está contento. Tiene que estar contento. No le está diciendo, tú no puedes tener más. Pero tú no necesitas ni debes buscar jamás más. Y del sustento y abrigo, tranquilo que Dios se encarga. Quiero que me lean, por favor, los dos pasajes que le dice, alguno lo tiene. Yo tengo Mateo 8, Mateo 10. No, ese es. Mateo 10 no. Aquí te papel de donde lo saqué. Es Timoteo, ¿no? Dijimos. Timoteo, sí. Ese papel lo Sí, Timoteo, primera de Timoteo 5:18, ¿qué le dije yo? Mateo. Y después dije primera de Tesalonicenses o segunda, no sé qué No, dije. primera Entonces, Tesalonicenses 2:9. Ahí va, los dos pasajes que quisiera que leyéramos, por favor. Timoteo, Dale. pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Miren qué interesante que es esto. 2:9. Cita dos pasajes, uno del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, y que a quién está citando en el segundo. Sí, porque os acordáis, hermano. Para, no te vayas. Y fatiga, como. Para. Ah, ok. Estoy hablando de los dos pasajes que citaron. Ahora después ya, seguimos. perdón. Él citó ahí dos pasajes. ¿No vieron que lo pone aparte de las escrituras y tiene referencia? Yo les enseñé un principio, se los vuelvo a enseñar. Siempre que leen un pasaje donde cita algo, donde hay una referencia o lo pone aparte, ustedes buscan de cuándo fue dicho, porque eso los va a ayudar. El apóstol Pablo no va a citar a lo loco, Jesús no va a citar a lo loco. El primer pasaje, si nosotros vamos a las escrituras, vamos a ver que el primer pasaje de primera de Timoteo es el que estamos viendo, ¿no? Porque la escritura dice, no embozarás o no pondrás bozal. Al buen que trilla. A ver qué te dice. ¿Qué está citando ahí? ¿Eso es Viejo Testamento? Exactamente, Deuteronomio 25:4. Deuteronomio 25. 4. Y el otro es Mateo 10. ¡Exacto! Lo estamos leyendo. ¿Estamos leyendo? Por eso estoy citando este pasaje. El apóstol Pablo, ¿verdad? En esto, está hablando, le está enseñando a la iglesia, le está diciendo a la gente que los dirige, a los ancianos, a los que están dando su vida por ustedes, ténganlos por dignos, cuídenlos. Y entonces ahí cita el pasaje de Deuteronomio que hace la idea del buey que trilla, no del buey que ara, del buey que trilla. Ya el grano de trigo, la espiga ya está. El buey ahora camina en círculos y con las pezuñas aprieta las espigas de todo y va soltando el grano. Y mientras hace eso, come del propio trigo que está moliendo. El buey no se va a comer todo el trigo que estás trillando. Dejarlo comer algo porque él está trillando. ¿Qué pasaría si el buey se quisiera comer todo? ¿Sería un buen buey para trillar? ¿Qué pasa con los líderes de hoy? ¿Quieren todo el trigo para ellos? El trigo es para el pueblo. La bendición es para el pueblo. El buey debe, y miren cómo nos pone entre los bueyes. Y no estamos separados, la verdad. Tomándonos en cuenta algunos de nosotros, no está mal que nos comparen con bueyes. Pero bueno, esos son otros 500. Porque a veces actuamos necios en lo que Dios nos enseña. Sin embargo, aquí hay una figura, y después toma la figura de Cristo. Toma la figura de Cristo que enseñó, porque el obrero es digno de su alimento, de su sustento. Claro que es digno. ¿A ustedes les parece digno que si ustedes tienen un líder
vivan la miseria completa mientras la iglesia vive en la abundancia. Eso no es digno. Eso habla de la miseria, no del hombre, habla de la miseria del pueblo. Pero cuando se da la inversa, eso es ganancia deshonesta. Cuando el buey está gordo y rebosante y el pueblo muriéndose de hambre, porque no hay trigo. No puede ser. No puede ser. Entonces primero Jesús enseña el principio de la gracia, qué grande que es el Señor, y luego enseña el principio del sustento. Ustedes no le pagan al obrero porque sana, porque él no es el que sana. Exactamente. Ustedes pagan al obrero porque él es digno también de vivir en bendición. Pero la bendición de Dios está en que el obrero viva dignamente, no que se haga rico gracias a un pueblo hambriento. ¿Me siguen el pensamiento? Vamos a leer 1 Tesalonicenses 2:9. Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Miren qué impresionante. Y ahí está lo otro. ¿Qué hace Pablo? Pablo viene enseñando que él tiene el derecho de vivir del Evangelio. ¿Hay alguno que tuviera más derecho de vivir del Evangelio que Pablo? ¿No? Pero ¿qué pasa? Pablo está sirviendo en un lugar donde la gente no tiene cómo darle su sustento dignamente. Entonces, ¿qué hace Pablo para no serle gravoso? Trabaja. Exactamente. Así es simple. Porque el principio es dar de gracia, no dar porque soy digno y si no me pagan como soy digno, que esa es la excusa que usan. Yo no voy a servir en aquel lugar porque el obrero es digno de su salario. Pero como no me pueden pagar, yo no voy. Pero eso es maldito. Eso contradice las escrituras. Es un asalariado. Es un asalariado. Ve un lobo y sale corriendo ese. No, que no venía el lobo. Ve un coyotito de 20 centímetros y corre. Amado, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dios sí quiere que el pueblo sustente a sus obreros y los valore. Y está mal no valorar, porque así como sé que hay líderes que han engordado y se han aprovechado de las ovejas, yo conozco hombres de Dios que han dado su vida y nunca los han valorado, los han maltratado. Dios nos ampare. Vemos gente que tiene bendición. Claro, Dios nos ampare. Yo he visto que no los reconocen porque son gente simple, pero con una palabra de Dios, con un servicio, gente que ha dado su vida, y jajají, jajaja, hasta a veces hasta ni lo respetan como hombre de Dios, porque él es un hombre de pueblo, de oveja, con olor a oveja, como decimos nosotros, ¿no? Y no lo valoran. ¿Cuántas iglesias han maltratado a sus líderes? O sea, yo no estoy solo diciendo que hay un grupo, lamentablemente, de pastores que son unos mercachifles y estafadores, pero eso ya es descarado. Eso, toman estas palabras y hacen cualquier destrozo de ellas. Pero hay una relación. Dios no le permite al obrero trabajar por su salario, pero no le permite a la obra dejar de reconocer a su obrero. ¿Me siguen el pensamiento? Sin embargo, el apóstol Pablo, lo vemos allí en Tesalónica diciendo, hermano, yo, para no serles gravoso, porque ustedes necesitaban, no era que no lo querían reconocer, no podían. ¿Cuántas iglesias? ¿Ustedes se creen que la iglesia que visitamos en el Chaco, o las iglesias que visitamos en Pisco, o las iglesias que visitamos allá en Argentina que se estaban muriendo de hambre, o las iglesias que estaban en Haití, tienen cómo sustentar a un obrero que puede llevar? No tienen. Pero la visión, la obligación del obrero es servirlo porque el obrero da de gracia. Él es digno de su salario. Eso no significa que el salario se antepone a la gracia, porque Pablo enseña al principio, cuando tú vas a ser gravoso para la iglesia, cuando la iglesia que vas a servir no tiene cómo sostenerte, vete a trabajar y sírvelos. Amén. Dije algo que no está enseñado en las escrituras. Entonces, cada uno, como dice el Espíritu, al apóstol Juan, el que tiene oídos, que oiga. Y agarra lo que te toca. Agarra lo que te toca, que yo agarre mi parte. Y bendito sea el Señor. Amén. Así es. El gran punto acá es que Jesús les dice, y después vamos a seguir adelante porque me encanta este pasaje por cómo Jesús les habla después de la casa de paz.
Y Jesús les dice que entren a la casa y ella los va a sustentar. Jesús les pone, porque a veces es orgullo el no querer recibir. Si ustedes tienen que recibir su sustento de la gente que sirvan. Y lo que les pongan en la mesa coman. Ustedes alguna vez van a ir a la casa de José de Argentina, les van a dar manjares, pero a veces van a ir a la casa de la señora pobre que lo único que tiene es un mate cocido. Lo que te pusieron adelante te lo comes. Y déjenme decirles, señores, si ustedes me invitan a mí, yo les voy a decir, no me hagan pescado. Porque ustedes saben que no lo puedo ni tolerar. Pero si yo voy a una casa que no me conoce y me pone el pescado adelante, me lo como. Porque el Señor me enseñó a comerme, porque esa gente me está dando lo mejor que tiene, para adentro es que va. En África comimos una pasta blanca que no sé qué. Nadie supo lo que era. Y no tratemos de averiguar. Y la comimos. Por salud y por Y bendición. era... Sí. Usted, Y se comió. Estábamos en Venezuela. Juro que no sabía. ¿Tú fuiste a Venezuela a Puerto Cabello? No, tú fuiste con Maribel Nos avisaron de entrada cuando en la calle tal, que íbamos casa por casa, en la calle tal hay una señora que tiene tuberculosis, por favor no recojan nada que yo me servidor. Y gracias a Dios que me tocó a mí. Tenía un plátano en la ceniza y un plato roto. Eso era lo único que esa señora tenía ese día cuando nosotros entramos. Y ella quería darle el plátano, a alguien. Y entonces, gracias a Dios, porque las otras gente hicieron. oh claro, miraron para el costado. Y yo como soy, y además así, y sé que la tuberculosis no se pega así. Tenías esa ventaja Y también. tengo la ventaja de conocer las cosas que se pegan. Entonces ella de una vez partió su platanito. Bueno, pero yo estaba hablando, por tanto, le tomo el pedazo de plátano. Claro, exactamente. Porque tú sos el Pero obrero. también, delante del asombro de todo, pero la gracia de Dios le enseñó a los demás, porque yo no expliqué que eso no se pegaba, yo sencillamente me lo comí. Así que todos los otros vieron que nosotros tenemos que hacer eso en un momento determinado. Exactamente. Porque Dios está con ustedes y esa señora que tiene todo y todo lo que nada, que tiene nada y todo lo que tiene es un plátano, te va a dar un poquito y tú lo vas a coger, te lo vas a comer por la gracia de Dios. Ese es el principio enseñado por Jesús. Tú no podés aceptar a una persona rechazando su comida. Exactamente. No hace que va afuera, no entro a la casa. No, José Montá sabe lo que es, ¿no? El Señor va a tener que darte muchos tirones de oveja en la eternidad. Pero bueno, No entré. ya vamos a darle gracias a Dios. Qué tremendo esto cuando el pueblo de Dios lo entiende. ¿Cómo el pueblo viviría mejor? Habría mejor. Quizás habría menos. Hoy tenemos que un 1% de pastores ricos, pero viviríamos en la abundancia en la iglesia si todos entendiéramos este principio de servir por gracia. Los dones que están repartidos por Dios llegarían a todos lados y la iglesia tomaría cuenta mejor. Si la iglesia entendiera, los líderes entendiéramos cómo funciona el principio de la gracia y del sustento, viviríamos en amor. Yo entiendo que hay muchos lugares que han abusado de los obreros y les piden que vengan y teniendo para darles no les dan por avaricia. Ellos van a ser juzgados por eso. Claro. Pero eso no te da derecho a partir de ahora a ponerle precio a la gracia, porque la gracia no tiene precio, pero el obrero es digno de su sustento. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Ella nos enseña tantas verdades. Y no nos queremos apartar de ella ni a derecha ni a izquierda. Queremos vivir en tu palabra. Ayúdame a mí y a todos los obreros que hay esta mañana aquí a siempre dar de gracia, siempre dar de gracia. Y ayúdame a mí y a todos los que hemos recibido obreros a entender que son dignos de su salario y a honrarlos. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir por fe también, porque a veces el impedimento de la obra es que no tengo los recursos. Y para darnos el ejemplo que los recursos no son necesarios, le dijiste a tus discípulos, no lleven nada, porque esto es trabajo de Dios. Bendito sea tu nombre. Amén. Y amén. Glorias sean dadas al Señor. Dios los bendiga.